Esta es una placa madre. La placa madre es una tarjeta de circuitos impresos a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora. Como ya se dijo, tiene instalado una serie de circuitos integrados, en los que se encuentra el circuito integrado auxiliar, llamado chipset. En este caso es un LGA1151. También tiene la memoria de acceso aleatorio, o sea la memoria RAM, que en este caso 2 DDR4. También tiene ranuras de expansión y otros dispositivos. Este es el procesador. El procesador es el cerebro del sistema, justamente procesa todo lo que ocurre en la PC y ejecuta todas las acciones que existen. Cuanto más rápido sea el procesador que tiene una computadora, más rápidamente se ejecutará las órdenes que se le den a la máquina. En este caso, este procesador es un Intel Pentium Gold G5400. Tiene dos núcleos, cada uno de ellos, y explicado de la forma más sencilla, son una unidad de procesamiento en sí misma. Los núcleos se dedican a leer instrucciones y ejecutar acciones específicas. Cuenta con 2 hilos cada núcleo, en total 4. El flujo de control de datos de un programa es un medio que permite administrar las tareas de un procesador y de sus diferentes núcleos de una forma más eficiente. Corre a 3.7 GHz. 1 GHz significa que el procesador es capaz de activarse 10 elevado a la 9 veces por segundo, o sea 1000 millones de veces. Este es un disipador. Los disipadores son instrumentos que se utilizan para bajar la temperatura de algunos componentes electrónicos, en este caso el procesador. Su funcionamiento se basa en la ley cero de la termodinámica. Transfiere el calor de la parte caliente que se desea disipar al aire. Estas son las memorias RAM, en este caso son 2 DDR4 de 4 GB cada una, total 8. La memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo, es donde se almacena de forma temporal los datos de los programas que se están utilizando en este momento. Sus siglas significan Random Access Memory. La memoria RAM tiene dos características que la diferencian del resto de tipos de almacenamiento. Por una parte, tiene una enorme velocidad y por otra, los datos solo se almacenan de forma temporal. Esto quiere decir que cada vez que reinicies o apagues tu ordenador, lo normal es que los datos que hayas almacenado en la RAM se pierdan. Esta es una tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica o tarjeta de video es un componente que viene integrado en la placa base del PC o en este caso se instala aparte para ampliar sus capacidades. Concretamente, esta tarjeta está dedicada al procesamiento de datos relacionados con el video y las imágenes que se están reproduciendo en el ordenador. Todas las imágenes que ves en el monitor de tu ordenador, desde los gráficos de un videojuego hasta lo que escribes en Word, requieren ser procesados por el ordenador. La tarjeta gráfica obtiene esos datos que le envía el procesador del ordenador y los transforma en información visual. Lo que quiere decir es que agarra datos que son unos y cero y los convierte en imágenes. Ahora, el disco duro. En este caso, en mi computadora yo no tenía instalado un disco duro. En este caso, yo tenía una SSD, que es una unidad de estado sólido o en inglés Solid State Drive. Son una alternativa a los discos duros. La gran diferencia es que mientras los discos duros utilizan componentes mecánicos que se mueven, las SSD almacenan los archivos en microchips con memorias flash interconectadas entre sí. Por lo tanto, casi podríamos considerar como una evolución de las memorias USB. Las SSD suelen utilizar memorias flash basadas en NAND, que como también son no volátiles, mantienen la información almacenada cuando el disco se desconecta. No tiene cabezales físicos para grabar los datos. En su lugar incluye un procesador integrado para realizar operaciones relacionadas con la lectura y escritura de los datos. Este es un disco duro. Los discos duros, también conocidos como HDD, son un componente informático que sirve para almacenar de forma permanente tus datos. Esto quiere decir que los datos no se borran cuando se apaga la unidad, como pasa en los almacenamientos por la memoria RAM. El disco duro está compuesto de piezas mecánicas, de ahí que a veces se le llame disco duro mecánico, y utiliza el magnetismo para grabar tus datos y archivos. Se compone de uno o varios discos rígidos unidos a un mismo eje y que giran a gran velocidad dentro de una caja metálica. En cada plato y en cada una de sus caras, un cabezal de lectura y escritura lee o graba tus datos sobre los discos. La fuente de poder, también conocida la fuente de alimentación, es el dispositivo que convierte corriente alterna en una o varias corrientes continuas que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta. Para proteger la computadora es necesario revisar que la fuente de poder tenga certificaciones.
En este caso, esta fuente de poder tiene la certificación 80 Plus Bronze. ¿Por qué digo para proteger? Porque en caso de una descarga, esta va a recibir la descarga protegiendo los demás componentes. Vamos a colocar primero el procesador. Para colocar el procesador manipularemos la placa madre con nuestras manos, lo cual puede ser peligroso porque nosotros generamos electricidad y podremos hacer un corto en la misma placa madre. Yo usaré una pulsera antiestática, ya que como su nombre lo indica, evita que generemos cargas estáticas y dañemos algún componente. Esta tiene un pequeño cable en el cual un lado estará conectado a la pulsera y el otro tendrá una pequeña pinza metálica que tenemos que anclar a un material metálico. En este caso mi gabinete es metálico, por lo tanto yo colocaré ahí la pinza metálica. Algunos optan por usar guantes de látex, ya que también es buen aislante, pero al usarlos lo que estás haciendo es juntar carga y en caso de que el guante tenga una pequeña apertura, toda esa carga que llevas juntando se descargará en lo que toques con esa parte del guante. Existen guantes especiales para manejar la electrónica y por si fuera poco, las placas madres implementan una pintura especial para protegerse de las cargas estáticas. Otra característica que yo estoy usando para proteger la placa madre es colocarla sobre una superficie de madera, ya que la madera es un muy buen aislante. Ahora sí, lo primero que tendremos que hacer es observar las esquinas del procesador, ya que este tiene un pequeño triángulo en una de sus esquinas. Después en la placa madre también se encuentra un triángulo un poco más grande que el del procesador. Colocaremos el procesador con el triángulo en el mismo lado que el triángulo de la placa madre. El siguiente paso es colocar el disipador de calor arriba del procesador. Para que el disipador tenga mejor contacto con el procesador y enfríe eficientemente el mismo, es necesario colocar pasta térmica. En caso de no poner esta pasta, el disipador no podrá enfriar correctamente el procesador, causando un mayor desgaste. Actualmente la tecnología es muy buena y en cuanto el procesador llegue a cierta temperatura, la placa madre enviará una señal de apagado para proteger el procesador y otros componentes. Para colocar el disipador tenemos que verificar que sus 4 agarres estén abiertos para facilitar la instalación. La placa madre cuenta con 4 orificios que se encuentran cerca del procesador. Colocaremos los 4 agarres encima de los 4 hoyos y haremos presión para que entren. Al escuchar un pequeño clic sabremos que están correctamente insertados. Ahora solo tendremos que colocar el cable que sobresale del ventilador del disipador a la placa madre, ya que este regulará la velocidad a la que gira el ventilador. Procederemos a instalar la memoria RAM. Para esto tendremos que verificar los seguros de los slots de la misma que se encuentran abiertos. Después emparejaremos la memoria RAM conforme a las ranuras que la misma y la tarjeta madre tienen. Solo tendremos que hacer presión hasta escuchar un clic, revisar si los seguros se cerraron solos. En caso de que los seguros no estén cerrados tendremos que aplicar un poco más de presión. Para facilitar la instalación de la tarjeta madre es recomendable primero instalar la fuente de poder en el gabinete. Solo tendremos que ver de qué lado salen los cables que van hacia la tarjeta madre y esa parte ponerla del lado donde irá la tarjeta madre para facilitar el manejo de los cables. La instalación es sencilla, solo consta de 4 tornillos que tendremos que poner para sujetar la fuente. Para colocar la tarjeta madre en el gabinete primero tendremos que emparejar las conexiones de la parte de atrás con la placa que tiene, ahora con los tornillos que están fijados en el gabinete. La mayoría de gabinetes ya tiene puesto esos pequeños agarres para los tornillos y la posición de estos dependerá del formato de tu placa madre. Las más comunes entre las PC son ATX, Micro ATX y Mini ITX. Una vez emparejados los orificios de la placa madre con los soportes para los tornillos del gabinete, se colocarán los tornillos para que la placa madre no se mueva al colocar dispositivos en sus conexiones traseras. El siguiente paso será colocar la tarjeta gráfica. Esta se colocará en la placa madre una vez ya instalada en el gabinete, ya que es más fácil instalarla. Para instalar la tarjeta de video solo tendremos que colocar según el slot PCI Express. El gabinete tiene ciertas ranuras donde puede ir la tarjeta gráfica y otros componentes, pero la mayoría de veces tiene unas pequeñas protecciones y se tendrán que quitar. Ahora solo tendremos que emparejar la tarjeta gráfica. Ya emparejada la ranura de la tarjeta gráfica con la de la placa madre, tendremos que hacer un poco de fuerza hasta que escuchar el seguro que se haya puesto. En la parte de las conexiones de la tarjeta gráfica tendremos que instalar el soporte. Este soporte varía según el gabinete. En este caso son 3 tornillos y una pequeña placa que tendremos que poner para asegurar la tarjeta gráfica. Se asegura ya que cuando están encendidas estas mismas se calientan demasiado llegando
a doblarse o doblar el puerto PCI Express. Lo siguiente que haré es colocar el disco duro o en este caso la unidad de estado sólido. Para esto primero tendremos que conectarle el cable SATA en la SSD y también el cable de alimentación SATA. Estos dos cables tienen una cierta forma, los dos están en forma de L y tendremos que emparejarlos con los conectores de la SSD. Ya conectada tendremos que atornillar la SSD al gabinete. Ahora con la otra punta del cable SATA la pasaremos por detrás del gabinete y de nuevo hacia adelante. En este caso la placa madre cuenta con 4 ranuras para colocar este cable. Cerca de este conector hay una pequeña guía del número de cada conector, del 0 al 3 o más dependiendo de la placa madre. Si el disco duro o SSD va a ser la principal unidad de almacenamiento, tendremos que conectarlo en el puerto 0. Ahora conectaremos todos los cables de alimentación a la placa madre. Primero el conector de alimentación ATX de 24 pines. Este llevará energía a la placa madre. También el conector de alimentación EPS, que es el que llevará la alimentación al procesador. En este caso no usaremos el conector de alimentación PCI-E, ya que esta va a la tarjeta gráfica, pero esta al necesitar poca potencia se alimentará de la placa madre. Los cables los estoy acomodando por la parte trasera del gabinete para facilitar el flujo de ella y por lo tanto tener mejores temperaturas. Ahora instalaremos la parte de las conexiones del gabinete. Estas tienen sus cabezales, sus funciones y en la parte de abajo de la placa madre están esos conectores. Igualmente con sus nombres solo tendremos que conectar cada conector donde la placa madre nos indique. Ahora solo quedará poner las dos tapas del gabinete. Al ponerlas ayudará a que la suciedad no entre en grandes cantidades. Este gabinete cuenta con dos filtros antipolvo, uno en su parte frontal y otro en la parte baja donde va la fuente de poder.